comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Séptimo día de reflexión en el Adviento. Ya nos encontramos en este séptimo día de reflexión, en este maravilloso tiempo de reflexión que es el Adviento. La fiesta de Navidad renueva para nosotros los comienzos sagrados de la vida de Jesús, nacido de la Virgen María. Y al adorar el nacimiento de nuestro Salvador, se nos invita a celebrar también nuestro propio nacimiento como cristianos. Eso decía San León Magno en su sermón sexto sobre la Navidad. ¿Qué cosa mejor podríamos encontrar entre los dones divinos para honrar la fiesta de la Navidad que aquella paz que anunciaron los ángeles en el nacimiento del Señor? En efecto, esta paz es la que engendra hijos de Dios, la que alimenta el amor, la que es madre de la unidad. Ella es descanso para los santos y tabernáculo donde moran los invitados al reino eterno. El fruto propio de esta paz es que se unan a Dios aquellos que el Señor ha segregado del mundo. San León Magno en este sermón sobre la Navidad nos hace esa invitación a la paz y a la unidad. Un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. La insignia de su principado ha puesto sobre su hombro y será llamado el admirable, el consejero de Dios, el fuerte, el Padre del siglo. Pero ¿dónde está el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Jesús, el cual se dobla o ante el cual se dobla toda rodilla. Tal vez en todos estos nombres hallarás solo este, Jesús, pero en algún modo exprimido y derramado. Sin duda, Él mismo es quien da a la esposa. Dice en el Cántico del Amor, aceite derramado es tu nombre. Desgraciadamente, como lo dice San Bernardo, ese aceite que nos da Cristo a nosotros como esposas o esposos del alma con Cristo, pues a veces lo derramamos, lo tiramos, no lo utilizamos como debemos, sino que lo tenemos menospreciado, vilipendiado. Y San Bernardo nos invita, con ocasión a su sermón sobre la circuncisión del Señor, a usar de este aceite que es el que Cristo mismo da a la esposa del Cántico del Amor, ese aceite derramado que es el nombre de Cristo. En esta preparación donde nace Cristo, Jesucristo se nos presenta a todos nosotros como el buen pastor, como el buen pastor prometido por los profetas, que nos conoce a cada uno por nuestro nombre y que nos invita a la reconciliación y a dejar el pecado. Si nos desviamos a la derecha o a la izquierda, nuestros oídos oirán una palabra o una espada. Este es el camino, caminad por él. Una de las gracias mayores que el Señor nos puede dar en esta vida es el tener claro el camino que nos conduce hacia Él y contar con una o varias personas que nos ayuden a salir de nuestros desvíos, de nuestros errores, de nuestros defectos, de nuestras diademas y falta de virtud para retornar de nuevo al camino de la santidad. En muchos momentos de la historia del pueblo de Dios, este se encontró sin rumbo, sin camino, totalmente en el desconcierto, en el abatimiento, en gran oscuridad. Y es en ese instante o en ese momento en que Dios suscita para su pueblo un verdadero guía. Así halla el Señor a su pueblo como ovejas sin pastor, según el mismo Evangelio lo dice. Al ver a las gentes, se compadece de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Así estamos a veces nosotros, no sabemos ni por dónde, ni a qué horas, ni cómo, ni cuándo. Estamos como ovejas sin pastor. Sus guías se habían comportado más como lobos que como verdaderos pastores del rebaño. Eso también sucede en este tiempo, que a veces los guías se han comportado de mala manera. Sin embargo, en la larga espera del Antiguo Testamento, los profetas anunciaron con muchos siglos de antelación la llegada del buen pastor del Mesías, quien cuidará
y llevará buenos pastos al rebaño, quien será el pastor único, quien buscará la oveja perdida hasta encontrarla y deja las 99 y sale por la extraviada y no escatima tiempo, ni dinero, ni esfuerzo para buscar a la que se ha perdido, que está herida, para curarla y para restablecerla en la salud. Con él las ovejas estarán seguras y en su nombre, en el nombre de Jesús, otros buenos pastores con el encargo de cuidarlas y de guiarlas lo harán. Les daré esos pastores que de verdad los apacienten y ya no habrá que temer más, ni angustias por qué afligirnos. Cristo es el buen pastor. Él mismo lo dice de sí mismo y así se autoproclama, el buen pastor. Fíjense qué título tan hermoso. No usó soy el rey, soy el mayor, soy Dios. Simplemente se calificó con una figura extraordinaria. Soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El mundo es el rebaño de Dios. De esta forma, San Pedro mismo lo dice, andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Viene el buen pastor para recoger a su rebaño del extravío, para guiarlo, para defenderlo, para alimentarlo, para juzgarlo, para conducirlo por fin hasta las praderas definitivas junto a las aguas de la vida. Jesús es el buen pastor anunciado por los profetas, en él se cumplen a la letra todas las profecías, él conoce a cada una de las ovejas, nos conoce por nuestro nombre, nos cura personalmente, nos llama personalmente y está con nosotros personalmente, que estamos perdidos en medio de la humanidad, en medio del mundo, en medio de las banalidades, en medio de las preocupaciones y no nos acordamos que tenemos al buen pastor y que somos únicos e irrepetibles para él. Podemos decir con toda exactitud, me amó y se entregó por mí. Te he amado con amor eterno y por eso me reservé gracia para ti, lo dice la misma Escritura. Al referirse al pueblo de Dios y al referirse a cada uno de nosotros. Él distingue mi voz de todas las voces. Él distingue mis peticiones de todas las demás peticiones. Él distingue mis problemas de todos los demás problemas. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo le hace Dios para distinguirnos a cada uno? ¿Qué padre no distingue a cada uno de sus hijos hasta en el caminar, hasta en el respirar, hasta en el venir de lejos? Yo creo que si un padre humano o una madre humana pueden hacer esto, con más razón nuestro Padre Dios. Ningún cristiano tiene derecho a decir que está solo, porque Jesucristo está con él y se ha perdido por los caminos del mal. El buen pastor ha salido ya a su búsqueda, ha salido por él. Solo la mala voluntad de la oveja puede hacer fracasar el desvelo del pastor, el no querer regresar al aprisco, solo eso. Pues bien, el Señor ha dejado en su iglesia muy buenos pastores que nos ayudan, que se aplican con las ovejas y que nos hacen pues definitivamente regresar al rebaño. Cristo se aplica a sí mismo la imagen de la puerta por la que entra el aprisco de las ovejas, que es la iglesia. Él es el redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey de la que el mismo Dios se profetizó pastor y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, no obstante eso son guiadas y alimentadas a los pastos de Cristo, hacia el buen pastor, al príncipe de la paz, al príncipe de los pastores, al rey de los pastores, quien dio la vida por sus ovejas. Así Jesucristo y la providencia perfecta de Dios ha suscitado a lo largo de todos los tiempos verdaderos pastores que guían y que guardan el rebaño, y eso podemos decir de nuestro Santo Padre, de nuestros papas, que por encima de todo han llevado a esta grey, a este pueblo de Dios, por los caminos adecuados. Por eso debemos guardar especial veneración, amor y obediencia al Santo Padre, y para que en comunión con Él y con los obispos, que como sucesores de los apóstoles nos guían a través del magisterio y nos dan las directrices frente a tantos desvíos que existen en este tiempo. También los sacerdotes son magníficos pastores. Ellos especialmente administran los sacramentos, sobre todo el de la penitencia y el de la Eucaristía. Nos curan de todas nuestras heridas y enfermedades. Juan Pablo II decía, recuerden que el ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud por la salvación de todo hombre, que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna, según la promesa que hizo Cristo, que Él ha venido a traer la vida, pero la vida en abundancia, a traer
traer la plenitud. Así que cada cristiano debe ser un buen pastor. Debe ser un buen pastor para sus hermanos, especialmente en medio de la corrección fraterna con los que nos rodean, en medio de nuestras actitudes, de nuestra forma y modestia, al vivir, al caminar, al hablar y al estar cerca de los demás. Tenemos que dar ejemplo, con nuestra boca anunciar el Evangelio y de esa forma ser buenos pastores. Pensemos con frecuencia que de alguna forma también nosotros tendremos ese lugar de buenos pastores cuando acerquemos a las almas a Dios y cuando nuestro ejemplo les haga ver a nuestros hermanos, a los que están a nuestro lado, que deben acercarse a Cristo, que deben dejar la vida de pecado, y estamos en la obligación de ayudarles con nuestro ejemplo, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro camino de especial santidad, ayudarlos a perseverar en la correspondencia a la gracia, a las llamadas de Cristo que nos conduce a pastos de la vida eterna. Así el oficio del buen pastor es un oficio de gran delicadeza. El cuidado de las almas exige muchísimo amor, una renuncia absoluta al yo, una enorme paciencia, una enorme valentía, una enorme capacidad. Debemos prepararnos para ser pastores de otras ovejas y debemos prepararnos, debemos estudiar, profundizar, reflexionar, hacer oración, hacer sacrificio por todos los que nos rodean y así con mansedumbre y también con prontitud de ánimo, dar y con este gran sentido de responsabilidad cuidar a las almas y llevarlas hacia Cristo, ya que podríamos ocasionar graves daños a nuestros hermanos si no lo hacemos así. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un buen pastor? Fíjense, yo creo que todos estamos llamados a ser pastores de los demás. Y el primero es el amor. Precisamente la caridad, que es la única virtud que el Señor exigió a Pedro para entregarle el cuidado del rebaño. Luego la vigilancia, estar atentos a las necesidades de las ovejas, porque si las abandonas, se las lleva el lobo, se las come. En tercer lugar, la doctrina. Estar preparados en la doctrina y en lo que está sucediendo y en la postura de la Iglesia frente a las nuevas realidades que presenta el mundo, la tecnología, la altura de los tiempos, etcétera, para de esa manera alimentar a las ovejas y ayudarlas a discernir frente a lo bueno y a lo malo. Y finalmente, la santidad y la integridad de vida. Esa congruencia de vida es la que llevará a hacernos que seamos verdaderos pastores de nuestras ovejas y podamos efectivamente lograr que ellas se conviertan también en pescadores de hombres. A todos corresponde pedir intensamente para que no falten nunca esos pastores, esos buenos pastores, también pedir si somos pastores, que seamos buenos pastores, que tengamos esa caridad entrañable con nuestros hermanos, esa vigilancia por los demás en sus almas, ese deseo de formarnos y de formar a los demás y esa santidad y integridad con esa vida responsable. Hemos de pedir pues que aquellos que se han constituido y que Dios ha constituido como buenos pastores, desde el Papa, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, por todos ellos, pedir de manera especial a todos los dirigentes de la Iglesia, pedir por su conversión, por su santificación, por su transformación, por los sacerdotes de nuestra parroquia, por los sacerdotes que conocemos y también pedir por todos aquellos que son guías de almas, guías de otras almas para llevarlas a la santidad. Encontramos el buen pastor en la dirección espiritual y por eso nosotros necesitamos un buen pastor también para nuestra alma, alguien que nos oriente, que nos ayude y debemos buscarlo con objetividad y debemos con apasionamiento de deseo de la santidad y sin pereza en buscar a alguien que nos vaya dirigiendo nuestra alma. De otra forma, podemos caer en el estancamiento espiritual, en la tibieza, en el desánimo, y pues no tendremos ese timón que necesita guiarnos a buen puerto, ya que nadie es buen guía de sí mismo. Las lecturas de vidas de santos serán una buena ayuda y del Evangelio, que les invito a hacer durante 7 minutos todos los días, de una vida de santos, 7 minutos, y 7 minutos del Evangelio, de cualquiera de San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan, hasta terminar la Sagrada Escritura. Esto nos permitirá tener esa guía sobrenatural en la lectura. Cualquiera comprende sin dificultad que para realizar la ascensión de una gran montaña es necesario un guía. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Necesitamos de un guía que nos ayude, busquemos ese sacerdote, ese laico, esa persona que vemos que tiene esa capacidad, esa formación y esa vida de santidad y de testimonio. Así que la dirección espiritual nos es necesaria
para que nosotros pongamos en nuestra vida ese punto final, esa preparación, ese sentido de no dar vueltas alrededor 40 años como lo hicieron el pueblo de Israel, ¿verdad? Por su misma torpeza y por su falta de fidelidad a Dios. Daba vueltas y vueltas sin llegar al punto final, que era la tierra prometida. Es necesario que alguien también nos ayude en el trabajo de saber en dónde nos encontramos, en qué altura se encuentra nuestra alma, y muchas veces quien nos acerca a Dios es la amistad, la familia, ¿verdad? Quien nos acerca esa amistad con Dios. Escuchemos a nuestros hermanos y amigos que nos hablan de Dios. Solo así podremos compartir con los demás una verdadera amistad, una verdadera unión familiar, y también la adversidad o los éxitos o los fracasos que se nos presenten frente a nuestra vida. La santidad y la salvación también serán parte de esta dirección que nos ayudará a ser buenos pastores y a recibir la dirección de un buen pastor. Tenemos que estar entrenados en las cosas pasajeras y también en las cosas del alma. Al confiar en nuestra vida a la dirección espiritual de alguien, necesitamos también una palabra de aliento. Muchas veces estamos tristes o desconsolados, o la persona a la que estamos llevando o guiando espiritualmente está triste o abatida. Es entonces cuando nosotros tenemos que decirle: adelante, lucha, no te desanimes, tú puedes, Dios está contigo, Jesucristo lo ha previsto, nadie está solo, tú no estás solo, me tienes a mí, yo te quiero mucho, y saldrás adelante con la ayuda de Dios. Saldrás adelante en esta derrota para desde luego triunfar y ganar con esto la vida eterna. Es una gracia muy especial el poder contar con una persona que tenga esta capacidad, que eficazmente lleve nuestra alma, que podamos confiarle en nuestra alma con la garantía plena de que nos llevará a puerto seguro. Cada día escasea más la buena dirección espiritual. Sin embargo, podemos pedirla, rezarle a Dios para encontrarla y también hacer esfuerzos para diligentemente encontrarnos con alguien, ya sea dentro de nuestro apostolado. Ahí se nos asignará, lo cual esa es la mejor guía. Y por otro lado, si no la tenemos porque no pertenecemos a ningún grupo, pues buscar un sacerdote, una organización. Si sentimos esa necesidad de ser guiados espiritualmente, de un consejo, de un consuelo, busquemos a esa persona, a ese seglar consagrado o a ese sacerdote que podrá ayudarnos efectivamente a enderezar la vida y acudir más frecuentemente a Dios en esa alegría de poder comunicar lo más íntimo para enderezar el camino, para volvernos a revivir en la vida de la gracia y para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. San Lucas nos narra la manera como el hijo pródigo siente la necesidad de descargar su alma que la agobia, cómo desea regresar a la casa del Padre y buscando ese encuentro regresa a la casa de su Padre buscando el consejo de su Padre. Para volver a Jesús, a pesar de su pecado, es confortado efectivamente por su Padre, quien lo recibe, lo abraza, lo consuela y le corrige amorosamente. La dirección espiritual, ahí encontraremos a ese buen pastor que nos da las ayudas necesarias para no perdernos, para recuperar el camino, para no sentirnos desorientados y desde luego pedir la ayuda de la Virgen María, que es la perfecta directora espiritual, quien nos mostrará siempre el sendero y el camino que nos conduce a Cristo. Así es que es muy importante que nosotros veamos cuál es el camino y podamos irnos orientando y pues darle gracias a Dios si tenemos esa dirección espiritual, esa ayuda espiritual. Si no la tenemos, buscarla y meditemos cómo podemos nosotros encontrar esa dirección espiritual, a quién tenemos cerca que podamos confiar nuestra alma y que nos ayude de manera eficaz a ir conduciendo nuestra alma hacia Dios. Y pues para ser buenos pastores y ayudar a Cristo en esta labor de conducir a las almas, debemos estar bien formados. Y aunque no tengamos esa conducción, tenemos que estar bien formados porque esto nos permitirá ver perfectamente cuando estamos en vías de caer en el pecado y en vías de perder nuestra alma. Así que es muy importante saber qué es el pecado y más en este momento del Adviento. El pecado es una conducta que realizamos en contra del amor de Dios, de sus mandamientos y de su ley. Es el rechazo al amor de Dios verdadero bien.
Quien peca rechaza ese amor divino y se pone simplemente primero él, después él y al último él, y se opone a la propia dignidad del hombre, a ser llamado hijo de Dios y heredero de la gloria. De esta forma hiere la belleza espiritual de la Iglesia, de la cual todo cristiano debe ser esa piedra viva. Los pecados son malas acciones que absolutamente debemos evitar, pero tienen grados, ¿verdad? No es lo mismo un pecado mortal que un pecado venial. Los pecados constituyen el mayor mal por el que el hombre de hoy parece no tener la más clara conciencia. Es más, la mayoría de las personas ya no saben ni qué es bien, ni qué es mal, ni qué es pecado, ni qué no es pecado. De tal manera que ya Pío XII decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es que el hombre ha perdido el sentido y la conciencia del pecado. El pecado comporta el rechazo de la recta razón, es decir, el rechazo de la verdad, el rechazo del amor de Dios, el rechazo de su gracia, y nos indica simple y sencillamente que nosotros somos la altura de nuestro bien y con eso nos conformamos, sin darnos cuenta que el verdadero bien es Dios. Despreciamos a Dios directa o indirectamente y ponemos por encima de Él cualquier amor a las personas o a las cosas. El pecado corta en nosotros el hilo directo de la vida, de la gracia, y da la muerte al alma. Como es una enfermedad que debilita el alma, que destruye la misma y que la pone como un cáncer espiritual, debilitándola hasta matar la vida del espíritu. En Cristo crucificado, el pecado revela su verdadera naturaleza. No es solo desobediencia a un mandamiento divino, sino una condena a la muerte del amor. Este es su terrible poder, que el pecado mata al amor. Pero el Jesucristo crucificado es poderoso y por su muerte nos revela el verdadero rostro del pecado y nos ofrece también una fuente inagotable de perdón y de salvación. ¿De qué forma podemos cometer estos pecados? Se puede cometer pecado de pensamiento, complaciéndose en el mal, de deseo, deseando ese mal o en esa acción mala, de palabra, de obra y no haciendo lo que tenemos que hacer, de omisión o lo que se puede hacer. Los pecados son todos igualmente graves, ¿no? Definitivamente hay pecados más graves y menos graves. La distinción fundamental es entre pecados veniales, que son leves, fallas a la ley de Dios, y pecados mortales, que son también en los mandamientos de la ley de Dios, pero que son graves. No es lo mismo decir que ya terminamos un trabajo y no lo terminamos que quitarle la vida a alguien, desde luego. El pecado mortal es una transgresión grave a la ley de Dios. En materia grave, hecha con plena advertencia, esto es, conscientemente, con pleno consentimiento, deliberado, con plena advertencia. Pleno consentimiento, pleno conocimiento y plena advertencia. Lo hacemos voluntariamente, libremente, porque lo queremos, sabemos que es pecado, y no nos importa, y de todas maneras lo realizamos. La materia grave está dada por el objeto, contenido de la acción, que dadas sus características, pues constituye una transgresión grave. Por ejemplo, privar de la vida a alguien. O abortar, ya sabemos que es materia grave. O que todos los pecados que se refieren a la castidad, a la pureza, son pecados graves, porque nos ponen en ocasión de faltas mayores. ¿Qué significa estar plenamente advertidos y el consentimiento deliberado? Significa que la mente debe captar con claridad el valor moral de la acción, que es mala. Capta perfectamente. Tiene advertencia plena porque se lo dijeron, porque lo leyó, porque lo buscó, porque se aseguró y porque le enseñaron eso. Entonces sabe que es pecado y pecado grave. Y la voluntad de quererlo hacer plenamente es el consentimiento deliberado, no importando que sea pecado. Sin embargo, el pecado venial, por ejemplo, a diferencia, es una transgresión leve a la ley de Dios, una falta pequeña de no haber respondido con prontitud, y la gravedad de la materia pues hace que sea pequeña, o la advertencia o la falta de consentimiento, en fin, hacen que sea una falta pequeña. El pecado grave se llama mortal porque nos separa de Dios absoluta y totalmente. Se pierde la vida de la gracia santificante, y es como si estuviéramos muertos espiritualmente. Si la persona muere en pecado mortal, pues se va al infierno. ¿Qué daños ocasiona el pecado mortal? Además de que si nos morimos ahí, nos vamos al infierno, pues destruye la caridad en nuestro corazón y nos va haciendo cada vez más duros, más difíciles al amor de Dios, que es el sumo bien y la felicidad nuestra. Si no es reparado por el arrepentimiento y por el perdón de Dios, provoca la exclusión del cielo,
nos vamos al infierno, como ya dijimos, la muerte eterna ahí, nos priva de todos los méritos adquiridos durante nuestra vida o hasta ese momento, nos impide el crecimiento espiritual y nos va haciendo esclavos de nuestro propio yo, esclavos del mal, esclavos de los pecados capitales. ¿Hay algo más grave o dañino que el pecado mortal? Pues no existe nada más grave y más dañino que el pecado mortal. Es peor que la muerte física, ya que nos separa totalmente de Dios y nos hace que eternamente quedemos separados del amor de Dios. Y este es un dolor inmenso que los mismos niños de Fátima, en esta aparición del 1917, rezaban por los pecadores y la Virgen se los llevó a Jacinta y a Francisco por el dolor de lo que ellos vieron, lo que era que las almas se fueran al infierno por su egoísmo y por su maldad. Entonces, esto es más dañino que la propia muerte, porque es eterno, porque no hay manera de ayudar a una alma que sea condenado. Ya no hay nada que hacer por ella. Está separado del sarmiento de la vid, ya no sirve para nada y es echado al fuego. Cuando llamamos venial al pecado, ¿qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que no es una acción en sí mala, sin embargo, dadas nuestras condiciones o nuestras circunstancias, está mal hecha, o está tibiamente hecha, no es realizada con perfección y si seguimos haciéndola nos puede llevar a la pérdida total de la amistad con Dios y de Dios. Así que nos debilita espiritualmente. Si hacemos muchos pecados veniales deliberados, ¿podemos llegar al pecado mortal? Sí, porque es el consentimiento del mal por el mal mismo. Los daños que produce nos enfría el fervor y la piedad, nos obstaculiza el camino de la perfección, nos hace merecedores del purgatorio en la otra vida porque tenemos que purificar y además nos disponemos al pecado mortal. La gracia denota esa belleza, esa bondad, ese encanto y reconocimiento, ¿verdad?, de la vida del espíritu. Ya habíamos dicho que la gracia es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipes de su vida trinitaria. Es la vida divina en nosotros, que Dios nos ofrece generosamente y que no nos la niega cuando nosotros en oración, en penitencia y sacrificio se la pedimos, y que nuestro deber es acoger esa gracia, amarla y acrecentarla y darle fruto, ¿verdad? Abrir nuestro corazón para dar fruto y nuestro entendimiento y nuestra voluntad para que recibiendo esa gracia que se actualiza, entre más trabajemos por el reino de Cristo y por los demás, se va actualizando y va creciendo y va mejorando y nos va dando frutos incontables. Así que perderla es lo peor que nos puede perder. Ya hemos dicho que había la gracia santificante y la gracia actual, y que la gracia santificante es un don permanente y sobrenatural, superior a las potestades y posibilidades de la naturaleza, que nos eleva y nos perfecciona en nuestra alma y hace que seamos hijos de Dios y herederos de la gloria. Y la gracia actual, pues es una intervención de Dios que mueve al alma hacia el bien sobrenatural. Entonces, esto nos va a permitir, pues, salir del pecado. Nosotros efectivamente cuando pecamos pues perdemos esa gracia y perdemos la santidad y perdemos esa amistad con Dios. Así que para obtener esa perseverancia final que necesitamos para ir al cielo, tenemos que hacerlo a través de la oración humilde y confiada, de la oración, del sacrificio, de las buenas obras, confiando también en la intercesión de la bienaventurada Virgen María, rezando mucho el Santo Rosario, esforzándonos para perfeccionarnos todos los días, haciendo un buen examen de conciencia para de esta forma lograr la impetración y lograr la intervención de Dios en nuestra vida. En este sentido, ¿qué es el mérito? Pues el mérito es un cierto derecho de recibir una recompensa por nuestras acciones. Sabemos que ningún mérito tenemos más que Dios tiene todos los méritos, Cristo tiene todos los méritos y Dios concede gratuitamente lo que quiere, a quien quiere y como quiere, ¿verdad? Y según su estado de gracia. Así es que las buenas obras realizadas, Dios les da un mérito, un valor y les da unos frutos. Y de esta forma la santidad cristiana es el estado por el cual el hombre, habiendo alcanzado la plena conformación de su vida a la de Cristo, vive una plena caridad con Dios y con los demás bajo la guía del Espíritu Santo y bajo los frutos del Espíritu Santo. Muy importante es que nosotros analicemos nuestra vida a la luz de la condición de nuestra alma. ¿Cuál es la condición de nuestra alma actualmente en este día 7?
Vivimos en constante pecado mortal. Hagamos a un lado ese pecado mortal o esas circunstancias que nos llevan al pecado mortal. Vivimos un continuo pecado venial que nos puede llevar al pecado mortal. Quitemos de nuestra vida el pecado venial con acciones concretas, con acciones diligentemente establecidas. Si no me levanto nunca, pues quizá el propósito del Adviento sea levantarme a la primera. Si nunca me confieso porque me da flojera, porque me choca, porque no me gusta, pues hacer una buena confesión ya en este momento para poder tener la gracia durante todo el Adviento, hasta el momento final del Adviento y siempre hacer un esfuerzo. Que no tengo paciencia y le grito a todos, bueno, a lo mejor el sacrificio que tengo que hacer es de paciencia, de amor, de contar hasta 7, como dicen los anuncios, cuente hasta 7. Y así podemos ir en todas las virtudes y en los mandamientos, buscando ir concretamente elaborando ese plan que tenemos que hacer para el Adviento, ese plan de oración, ese plan de sacrificio y de apostolado y de obras de misericordia, materiales o espirituales. Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.